Esta presentación está programada para alrededor de unos 40 minutos, al final de los cuales, como bien lo decía Mónica, la idea es que tengamos un diálogo y podamos eh, tener una sesión de preguntas y respuestas y compartir algunos temas. Bien, entremos entonces en materia. Como decía, la historia de los Juegos Olímpicos habría que dividirla en dos: los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y los Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron por más de 1100 años consecutivos, entre el año 776 a.C. y probablemente el año 332 después de Cristo. Y digo probablemente porque estas son las fechas de las cuales se tienen registros concretos que dan fe de que esos juegos se realizaron, pero muy probablemente antes del año 776 ya se realizaban varios tipos de juegos y probablemente después del año 332 también se siguieron desarrollando. Estos juegos se realizaban en honor de los dioses, siendo Zeus el dios principal, y por lo tanto, pues los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se realizaban en honor a Zeus. Estos juegos se realizaban en Olimpia, en el santuario de Olimpia, donde justamente estaba ubicado el templo de Zeus con esa estatua del dios Zeus, que en su momento fue considerado como una de las 8 maravillas del mundo. Estos juegos inicialmente y por casi 120 años constaban de una sola prueba. Imagínense ustedes que en ese momento, pues, digamos que el imperio griego estaba constituido por ciudades-estado que estaban en permanente conflicto. Entonces, tenían que cada 4 años viajar hasta el santuario de Olimpia para realizar los juegos. Ahí es donde se crea la que hoy conocemos como la tregua olímpica, que consistía en que unos meses antes de la iniciación de los Juegos, unos heraldos iban por todas las ciudades-estado anunciando que se iban a realizar los Juegos Olímpicos para que todas las delegaciones se pudieran desplazar sin que tuvieran problema en el camino, es decir, que todas las guerras cesaban durante el desarrollo de los Juegos. Y decía que inicialmente y por más de 120 años solamente se realizaba una prueba. Entonces imagínense toda esta tregua, todo este desplazamiento para realizar una sola prueba, que era la prueba conocida como el estadión, que es como decir hoy en día los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos era la prueba más importante, pero en este caso el estadión, que es el que aparece ahí en la foto, pues tenía 192 metros de largo. Entonces, esa era la única prueba por 120 años. Después fueron apareciendo otras pruebas como el boxeo, el pancracio, el pentatlón, que no es como el pentatlón moderno, sino que en ese momento el pentatlón tenía salto, jabalina, lanzamiento de disco, lucha y una carrera. Y después, con los años, entonces fueron apareciendo otras pruebas, como las carreras de carros conducidas por caballos en varias modalidades, con uno o con más caballos, y así sucesivamente hasta ir llegando hasta el año 332 de nuestra era, donde se dice que el emperador romano, ya en ese entonces el imperio romano había conquistado al imperio griego, y entonces se dice que el emperador Teodosio I romano resolvió acabar los juegos porque los consideraba un acto pagano. Sin embargo, hoy en día ha surgido una nueva teoría, y justamente el maestro Conrado Durantes, tal vez el mayor referente olímpico de habla hispana, español, pues ha escrito un libro justamente donde dice que probablemente no fue Teodosio quien acabó los juegos, sino que los juegos murieron por muerte natural, si se quiere, porque empezó a perder el interés en los mismos. Entonces, como decía, hay incertidumbre real sobre durante cuántos años se realizaron en la era antigua, pero con absoluta certeza durante esos 1100 y pico de años hay registros de que
se realizaron Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Otros datos interesantes, los atletas competían completamente desnudos, las mujeres no podían ingresar al estadio, había juegos especiales para mujeres, pero a los Juegos Olímpicos no podían ingresar. Y a los ganadores se les premiaba con una corona hecha de olivos, y ellos se convertían en héroes en sus ciudades natales, donde les construían estatuas y les daban cantidades de premios. Digamos que eso, a grosso modo, como les digo, 1200 años de historia de Juegos Olímpicos de la era antigua. Hoy en día, en el Santuario de Olimpia, funciona la sede de la Academia Olímpica Internacional, que realiza una serie de actividades permanentemente, reuniones de todo tipo para jóvenes, para profesores, para estudiantes, para atletas olímpicos, en fin, hay cantidades de eventos durante todo el año en la Academia Olímpica Internacional, que está ubicada allá en el Santuario de Olimpia. Adicionalmente, en ese santuario es donde se enciende el fuego, ahí al frente del templo de Hera, es donde se enciende el fuego que va a alimentar la antorcha que hace todo el recorrido antes de llegar a la ciudad sede de los Juegos Olímpicos para encender el pebetero, como lo veíamos en la ceremonia de inauguración ayer justamente. Bueno, y pegamos un salto entonces hasta 1894 y ahí aparece este personaje, gracias al cual diría yo que hoy estamos reunidos nosotros aquí, porque este señor que es conocido, o algunos se refieren a él como el más famoso desconocido de la historia, es a quien le debemos la restauración de los Juegos Olímpicos de la era moderna y la creación del Comité Olímpico Internacional. Pierre de Coubertin era un humanista, un educador, un filósofo que nació en París el 1 de enero de 1877, de una familia aristocrática, es decir, que no tenía ninguna necesidad de emprender una cruzada como la que finalmente emprendió. Tuvo la mejor educación, se educó con los jesuitas en el Colegio San Ignacio, tuvo algunos pasos por la Academia Militar y finalmente estudia Derecho en la universidad. Durante sus estudios, varios profesores le inculcaron el amor por la cultura griega, que fue determinante después para la restauración de los Juegos. Pero Pierre de Coubertin fundamentalmente era muy preocupado por la calidad de la educación en su natal Francia en ese momento. Estaba muy preocupado por el desempeño de los estudiantes y entonces se propuso explorar fórmulas para mejorar la calidad de la educación. Y en esa exploración, Coubertin viaja por varias partes del mundo, viaja pues, especialmente por el Reino Unido, visita varios colegios en Inglaterra, en Irlanda, y viaja también a Norteamérica, donde visita colegios y universidades de la Ivy League en Estados Unidos, y también estuvo en Canadá, y ahí observa en esas instituciones educativas cómo el deporte era fundamental y era un complemento ideal y perfecto para la educación. Entonces empieza a escribir sobre el tema, empieza a incursionar, digamos, en las estancias educativas en Francia y a tratar de introducir el deporte como parte de ese proceso de educación. Bien, Coubertin murió en 1937 en Ginebra, cuando caminaba por el lado del río, del lago de Ginebra, en medio de la más absoluta pobreza y prácticamente abandonado por todas las personas, porque pues Coubertin finalmente terminó dedicándole toda su vida y toda su fortuna, que era cuantiosa, al movimiento olímpico. Y para hacer una descripción de Coubertin, siempre utilizo esta frase de este escritor británico David Miller, quien se refería a Coubertin como un educador
un sociólogo, un intelectual, un filósofo, pero sobre todo decía Miller que Coubertin era un líder moral. No era un político, era un liberal adelantado a su tiempo, con un agudo sentido de la historia y una gran visión del futuro. De tal manera que, como decía, a este personaje le debemos prácticamente hoy en día la existencia del deporte asociado y por lo tanto, pues todos quienes estamos de alguna manera vinculados, le debemos a él que hoy en día estemos trabajando en este sector. Coubertin tuvo una importantísima producción literaria, más de 15.000 folios se han encontrado, más de 23 libros, cantidades de escritos que fueron finalmente la base para la filosofía olímpica. Coubertin además era un deportista, él mismo practicó varios deportes como el remo, esgrima, ciclismo, tenis, etcétera. Y aquí algunas de las fotografías que ilustran sus viajes y un personaje muy importante, Thomas Arnold, el rector de la escuela de rugby en Inglaterra, quien influyó mucho en la idea de Coubertin. Y como dato curioso, aquí en la Oda al Deporte que aparece, Coubertin ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo, pero no por participar en una competencia deportiva, sino por participar en una competencia literaria, dado que en ese entonces, además de las competencias deportivas, se entregaban medallas para otro tipo de competencias en las artes, la arquitectura, la literatura, etcétera. Entonces, con esta Oda al Deporte, Coubertin gana una medalla de oro. Él se había presentado con un seudónimo para no ser descubierto y obtiene esa medalla de oro. O sea que, además de todo, podemos decir que Coubertin fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos. Decíamos entonces que esos escritos de Coubertin, esos más de 15.000 folios, pues son la base de lo que hoy se denomina el olimpismo moderno, que nuevamente voy a citar un texto del profesor Fernando Lersundi, quien que es tomado del libro de ese gran periodista que fue Mike Forero Nogués, periodista deportivo, y que describió el olimpismo como la fuerza sociológica más grande de los últimos siglos. Decía Lersundi que no hay dentro del marco de las relaciones humanas ninguna otra actividad cultural, científica, política, filosófica o artística que aglutine a un mayor número de adeptos como el olimpismo. Y agregaba que no existe ninguna actividad que posea la fuerza penetrante y sutil de convocatoria como el olimpismo, para reunir de forma puntual y periódica a un variado mosaico de razas, lenguas, religiones, sistemas políticos, culturales y económicos, como son los Juegos Olímpicos. Y eso fue lo que vimos ayer justamente durante la inauguración. 205 países del mundo representados en ese desfile de los países, en medio pues de la situación por la que atraviesa el mundo, pero gracias al deporte pues logramos esa reunión ayer en París, perdón, en Tokio, esa fiesta, esa celebración. Bueno, entonces, dentro de la filosofía olímpica, pues está el movimiento olímpico como tal, cuyo objetivo pues, es contribuir, según dice en la Carta Olímpica, que es, como quien dice, la hoja de ruta del movimiento olímpico. Dice que el objetivo del movimiento olímpico es contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través de una práctica deportiva conforme con el olimpismo y sus valores. Siempre que hablamos de olimpismo y de la filosofía olímpica, estamos hablando de valores asociados al deporte y finalmente el olimpismo pues, es un movimiento educativo. De hecho, pues el Comité Olímpico Internacional ha producido un manual de educación en valores olímpicos que está disponible para todos los países, para que sea adoptado y adaptado. Se llama el programa OWEB. Pero adicionalmente, pues a los Juegos Olímpicos, que es el producto, digamos, de ese movimiento olímpico,
del cual vive, pues no podemos olvidar que en el fondo pues el movimiento olímpico es un movimiento educativo y cultural donde justamente combina, como lo dice también en la Carta Olímpica, educación, cultura y deporte. El movimiento olímpico está conformado por tres principales pilares, que son el Comité Olímpico Internacional, el COI, las federaciones deportivas internacionales y los comités olímpicos nacionales. Adicionalmente, están los comités organizadores de los Juegos Olímpicos, que estos comités pues aparecen y desaparecen dependiendo de los respectivos Juegos Olímpicos. Estos comités se conforman aproximadamente 7 a 10 años antes de iniciar los Juegos y pues una vez finalizados los Juegos desaparecen, pero hacen parte también integral del movimiento olímpico. Y pues a nivel nacional, también pertenecientes a ese ecosistema olímpico, pues tenemos desde el orden nacional digamos, estamentos públicos cuya cabeza es el Ministerio del Deporte y bajo el cual están los entes deportivos departamentales y los entes deportivos municipales. Y como parte de ese sistema nacional del deporte, también está como el ente privado el Comité Olímpico Colombiano, que es el que reúne a las federaciones deportivas nacionales, donde aparece la Federación de Natación en este caso, las ligas deportivas departamentales y los clubes de todo tipo. Adicionalmente, pues existen otra serie de partes interesadas en el movimiento olímpico o stakeholders, como lo llaman, que son los jueces, los árbitros, los entrenadores, en fin, y una cantidad más de organizaciones que hacen parte del movimiento olímpico. Entrando en materia propiamente a los Juegos Olímpicos, hay varias clases de Juegos Olímpicos. Podríamos decir, los Juegos originales son los que se denominan los Juegos Olímpicos de la Olimpiada y que se empezaron a realizar desde 1896 con la primera edición en Atenas. Adicionalmente, en 1924 surgen los Juegos Olímpicos de Invierno, que también se realizan cada 4 años, que inicialmente se realizaban en el mismo año de los Juegos Olímpicos de la Olimpiada, pero que eso varió, como veremos más adelante. En el 2010, a partir del Congreso Olímpico que se realizó en Copenhague en 2007, se crean los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es una nueva versión, veremos más en detalle, y desde el 2012 se celebran también los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. Entonces, estamos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los próximos Juegos Olímpicos de Invierno serán dentro de 6 meses, en enero, en Beijing, nuevamente siendo Beijing la primera ciudad en la historia que organiza unos Juegos de la Olimpiada y unos Juegos de Invierno. En el 2024 tendremos los Juegos Olímpicos de París. En el 2026 ya está asignada la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno también a Milano Cortina. En el 2028 está ya asignado los Juegos también a Los Ángeles, California. No se han asignado todavía los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, pero justamente esta semana se asignó la sede de los Juegos Olímpicos del 2032 a la ciudad de Brisbane, en Australia. 11 años antes de la realización de los Juegos ya se asignó esta sede. Es decir, que en este momento además de los Juegos de Tokio, ya están definidas las ciudades que organizarán los próximos 3 Juegos Olímpicos. Bueno, y hablando de Juegos Olímpicos, he querido traer esta diapositiva para aclarar una confusión que se presenta mucho, especialmente en los medios de comunicación, lo cual resulta imperdonable, pero en general también en el mundo del deporte. Hemos hablado de Juegos Olímpicos, pero comúnmente oímos referirse a los Juegos Olímpicos como las Olimpiadas. Pero para hacer claridad, una Olimpiada, como lo dice acá, extractado de la Carta Olímpica, una Olimpiada es un periodo consecutivo de 4 años que se inicia el 1 de enero del año en el cual se realizan los Juegos Olímpicos de verano y termina el 31 de diciembre del 4º año. Las Olimpiadas se enumeran consecutivamente
desde los primeros Juegos celebrados en Atenas en 1896. Estos Juegos de Tokio que estamos realizando son la edición número 34 de los Juegos Olímpicos, perdón, la edición 29 de los Juegos Olímpicos que se celebran en la Olimpiada número 32, que se inició el 1 de enero del 2020. Creo que los confundí un poco, pero bueno, entonces la Olimpiada es ese periodo de 4 años. La actual Olimpiada es la 32ª, que se empezaron a contar desde 1896 en Atenas. El 1 de enero del año pasado, del 2020, empezó esta Olimpiada. ¿Por qué hay un desfase entre las ediciones de los Juegos Olímpicos y de la Olimpiada? Aquí está la respuesta. Porque 3 ediciones de los Juegos Olímpicos no se realizaron por efecto de las guerras mundiales. En 1916 los Juegos se cancelaron por efecto de la Primera Guerra Mundial y por la Segunda Guerra Mundial se cancelaron los Juegos de 1940 y de 1944. Esto no quiere decir que las Olimpiadas se hayan seguido desarrollando y se hayan seguido contando. Entonces, por eso es que hay un desfase de 3 entre el número de Olimpiadas y el número de Juegos. Entonces, repito para aclarar, los Juegos Olímpicos de Tokio que estamos realizando son la edición número 29 de los Juegos Olímpicos que hacen parte de la 32ª Olimpiada, que es ese periodo de 4 años. Entonces, cuando oigan a alguien referirse a las Olimpiadas de Tokio, pueden perfectamente corregirlo porque desde la Academia Olímpica, pues eso resulta un exabrupto referirse a un evento que dura 16 días como un periodo de tiempo que dura 4 años. Entonces, si alguna lección nos queda de esta amena charla que estamos teniendo hoy, si al final de esta reunión tenemos claro cuál es la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiadas, entonces mi presencia aquí habría estado más que justificada como miembro de la Academia Olímpica Colombiana, que me corresponde difundir todos estos temas. Hablaba que también existen los Juegos Olímpicos de invierno. Aquí ya no hablamos de Olimpiadas como tal, aunque obviamente encajan dentro de el tercer año en este momento de la Olimpiada. Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan por primera vez en Chamonix, en Francia, en 1924, que coinciden con los Juegos Olímpicos de la Olimpiada. Vemos aquí también que en el 40 y en el 44 no se celebraron y hasta 1992 se realizaron en el mismo año de los Juegos de la Olimpiada, para desfasarlos por 2 años, para que quedaran los Juegos Olímpicos en el primer año de la Olimpiada y los Juegos Olímpicos de Invierno en el tercer año de la Olimpiada. Entonces, en 1994 se realizaron en Noruega, en Lillehammer, los Juegos del 94. Es decir, que hubo Juegos Olímpicos de Invierno en el 92 y en el 94. Y a partir de ese momento, ya desde Nagano en el 98, ya se siguen realizando cada 4 años, pero en la mitad de los Juegos de la Olimpiada. Como les decía, pues los últimos Juegos fueron los de Pyeongchang en el 2018, siguen los de Beijing en el 2022, el año entrante, y Milano Cortina en el 2016. Perdón. Les hablaba de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fueron creados en el Congreso Olímpico de Copenhague. Estos Juegos son para atletas entre 14 y 18 años, es decir, son un paso previo a los Juegos Olímpicos de la Olimpiada. Y estos Juegos pues están más orientados hacia justamente esa articulación entre deporte, educación y cultura. El programa de estos Juegos Olímpicos de la Juventud
más allá de ser un programa deportivo, es un programa cultural y educativo donde todos los participantes pues tienen que permanecer durante la duración total de los Juegos, que en este caso son de 12 días. Recordemos que los Juegos de la Olimpiada duran 16 días y ellos deben permanecer durante todo el tiempo en un programa educativo y cultural paralelo a las competencias deportivas. Estos son unos Juegos universales también, como quiera que por lo menos 4 atletas de cada uno de los 206 países que conforman el Comité Olímpico Internacional están invitados a participar en los Juegos. Y entonces el programa pues está bien enfocado hacia los valores olímpicos a los cuales me refería anteriormente. Estos Juegos, como los Juegos de la Olimpiada, también entregan medallas y también se rigen por el Código Mundial Antidopaje, es decir, que aquí también se celebran, se realizan, se toman muestras para hacer análisis contra el dopaje. Estos Juegos son de una menor escala, participan 3.600 atletas, 800 oficiales y, como decía, tienen una duración de 12 días. Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud se realizaron en Singapur en el año 2010. En el año 2012 se realizaron los primeros Olímpicos de la Juventud de invierno en Innsbruck, que ya ha realizado 2 versiones de los Juegos de Invierno mayores, y la segunda versión se realizó en Nanjing en el 2014. La segunda versión de los Juegos de Invierno se hizo en Lillehammer, en Noruega, en el 2016, y la tercera y última que se ha realizado fue en Buenos Aires en el año 2018. Sede que, como muchos de ustedes sabrán, perdimos la ciudad de Medellín con Buenos Aires en un resultado pues que aún no terminamos de entender, como quiera que lejos la propuesta de Colombia, la propuesta de Medellín para realizar esos Juegos Olímpicos de la Juventud era la más sólida, pero por alguna razón pues terminó Buenos Aires ganando esa votación, como se ve aquí. Eran 3 ciudades las candidatas, Buenos Aires, Medellín y Glasgow, en el Reino Unido. Siempre se pensó que Glasgow era el rival más fuerte, sin embargo fue eliminado en la primera ronda. Y en la segunda ronda, pues Buenos Aires obtuvo 49 votos y Medellín obtuvo 39 votos y se quedaron con la sede. Ahora, para hacer honor a la verdad, fueron unos Juegos Olímpicos de la Juventud absolutamente espectaculares. De hecho, había dudas sobre la pertinencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero después de lo que experimentamos en Buenos Aires, donde se vieron unos juegos mucho más juveniles, con mayor participación femenina, mucho más urbanos, entonces quedaron instaurados en forma definitiva como el paso previo a los Juegos mayores. La siguiente versión de los Juegos iba a ser en el 2022 en Dakar. Por primera vez los Juegos Olímpicos llegaban al continente africano, pero por efecto de la pandemia, entonces estos Juegos se cancelaron o se aplazaron por 4 años, porque va a ser la misma Dakar, la sede en Senegal, pero en el año 2026. Y antes de eso, entonces, tendremos la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en Gangwon, en Corea del Sur, en el año 2024. Esto entonces en cuanto a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Cuando hablamos del movimiento olímpico, hablamos permanentemente de símbolos. Son muchos los símbolos que rodean al movimiento. Y el lema olímpico, que es el símbolo más antiguo, que fue justamente presentado por Pierre de Coubertin en 1894, en esa sesión en la Universidad de la Sorbona de París, donde se restauran los Juegos Olímpicos y se crea el Comité Olímpico Internacional. Ahí fue presentado este lema, que fue tomado de un gran amigo de Pierre de Coubertin, el monje dominico Henri Didon,
que lo había utilizado en unas competencias deportivas en la universidad donde él trabajaba, y competencias a las cuales invitó a Pierre de Coubertin, quien le llamó mucho la atención y entonces lo tomó prestado. Ese lema es el Citius Artius Fortius, que significa más rápido, más alto, más fuerte. Y que justamente, y en un tema histórico, fue modificado la semana pasada en el desarrollo del Congreso Olímpico, que es de la sesión del Comité Olímpico Internacional, donde se reúnen todos los miembros, como lo vamos a ver más adelante, pero ahí se votó el cambiar el lema olímpico, ajustarlo, agregándole la palabra juntos. Entonces, fue estrenado justamente ayer durante la ceremonia de inauguración: más rápido, más alto, más fuerte, juntos. Citius Altius Fortius Communiter. Ese, pues, el lema más antiguo del movimiento olímpico. Los anillos olímpicos y la bandera, desde luego, pues son el símbolo más reconocido. Los 5 anillos entrelazados son uno de los, quizá con el de Coca-Cola, pues uno de los logos más reconocidos en todo el mundo. Estos anillos expresan la actividad del movimiento olímpico y representan la unión de los 5 continentes y la reunión de los atletas de todo el mundo en los Juegos Olímpicos, como lo estamos viviendo en este momento. Y tenemos también el himno olímpico, con música de Spiros Samaras y letra de Kostis Palamas, que fue inaugurado justamente en los primeros Juegos Olímpicos en 1893. Ahí se tocó por primera vez. Y quizás el más importante de los símbolos olímpicos, pues es el fuego olímpico, ¿cierto? El fuego, que aparece por primera vez en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. Ahí apareció simplemente en un pebetero, apareció el fuego y acompañó toda la realización de los Juegos. Pero es a partir de 1936, de los Juegos de Berlín, cuando se decide crear el relevo de la antorcha olímpica, para lo cual el fuego se encendió, como ya les dije, en el santuario de Olimpia, e inició un recorrido hasta Berlín, recorriendo varios países europeos. En Berlín, entonces, en la ceremonia de inauguración, se encendió el pebetero, y desde ese entonces, desde 1936, pues ya es una tradición que el fuego olímpico se encienda en el santuario de Olimpia, justamente al frente del templo de Hera, por un sistema que está operado con los rayos del sol, y a través de un espejo convexo que refleja los rayos del sol, enciende un pebetero inicial en cuya punta tiene estos rollos de películas antiguos que queman fácilmente. Entonces así es como se enciende a partir de los rayos del sol, y ya con esta antorcha inicial se enciende la antorcha que inicia el recorrido ya famoso, para finalizar en la ceremonia de inauguración, como lo he dicho. En los 127 años de historia, el Comité Olímpico Internacional ha tenido 9 presidentes. No fue Pierre de Coubertin el primer presidente, debido a que acordaron que inicialmente el presidente debía ser del país que organizara los Juegos Olímpicos, y como la primera sede se le otorgó a Atenas en 1896, entonces Demetrios Vikelas, que era el representante de Grecia, asumió la presidencia entre 1894, que fue el año en que se creó, y 1896, que fue el año en que se celebraron estos primeros Juegos. A partir de ahí, terminados los Juegos, Pierre de Coubertin asume la presidencia y es el presidente del Comité Olímpico Internacional por 29
años consecutivos. Después de eso, ha habido otros presidentes. Destaco a Juan Antonio Samaranch, quien también duró en el cargo 21 años y quien es el autor de grandes reformas al movimiento olímpico. Prácticamente en la era Samaranch se acaba el amateurismo en los Juegos, los atletas amateur, y empiezan a aparecer atletas profesionales en los Juegos Olímpicos. Y también fue en la administración de Samaranch que se consolidó el Comité Olímpico Internacional como una organización sólida y poderosa económicamente como lo es hoy en día. Después de Samaranch estuvo Jacques Rocque, belga, y a partir de Jacques Rocque los términos se limitaron a periodos inicialmente de 8 años para el presidente, con la posibilidad de reelegirlo por otros 4 años para un total de 12. Actualmente el presidente es Thomas Bach, de Alemania, quien fue nombrado en el 2013 y justamente este año fue reelecto para un periodo de 4 años adicionales. La historia dirá que Thomas Bach, tal vez junto con Samaranch, son digamos, los mayores reformadores del movimiento olímpico. En el caso de Thomas Bach, a través de un importantísimo documento que es la Agenda Olímpica 2020, que eran 40 recomendaciones para el movimiento olímpico, la hoja de ruta del movimiento olímpico para los próximos años, y que ahora fue adicionada con la Agenda Olímpica 2020 más 5, que prácticamente va a cubrir los 12 años de presidencia de Samaranch, donde se hacen cambios muy profundos al movimiento olímpico. Decíamos, perdón, que una de las 3 partes que constituía, digamos, el movimiento olímpico eran los comités olímpicos nacionales. En total, en este momento hay 206 comités olímpicos nacionales reconocidos, cuya misión es desarrollar, promover y proteger el movimiento olímpico en sus respectivos países y territorios. Entre las funciones de los comités olímpicos nacionales está promover los principios fundamentales y los valores del olimpismo y fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte para todos también. Nótese que tiene más miembros el Comité Olímpico Internacional que la propia Organización de las Naciones Unidas, que tiene, entiendo, 185 miembros. Los 2 últimos países reconocidos por el Comité Olímpico Internacional han sido Kosovo y Sudán del Sur, países que no han sido todavía reconocidos por las Naciones Unidas. Kosovo, por ejemplo, en este momento apenas tiene reconocimiento por parte de 90 y tantos miembros de Naciones Unidas. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional ya lo reconoce y justamente debutó por primera vez en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro hace 4 años, donde obtuvo su primera medalla de oro, con lo cual el himno de Kosovo sonó por primera vez durante los Juegos Olímpicos y fue escuchado prácticamente en todo el mundo gracias a esa audiencia que tienen los Juegos Olímpicos. Y justamente esta mañana, Kosovo acaba de refrendar esa medalla de oro olímpica, acaba de ganar una nueva medalla hace un rato y nuevamente ha sonado el himno de Kosovo en los Juegos Olímpicos. Entonces, fíjese, era la importancia también que tiene el movimiento olímpico dentro de la geopolítica y situaciones como estas pueden suceder. Bien, hablábamos también de que está constituido el movimiento olímpico por las federaciones deportivas, que son en total 35 federaciones reconocidas, 24 de ellas de los deportes del programa de verano y 7 de ellas de los deportes del programa de invierno. El objetivo de las federaciones, por supuesto, es promover el desarrollo de sus respectivos deportes en todo el mundo y pues en cada país afiliado a la federación pues existe una federación nacional que obviamente tiene como objetivo promover el desarrollo de ese deporte en su respectivo país.
también deben contribuir a la divulgación del olimpismo y de la educación olímpica. Entonces, 35 federaciones en total, 28 de verano y 7 de invierno. Pero el Comité Olímpico Internacional es una organización sui generis de alguna razón, porque contrario a lo que uno pensaría, que está conformado por esos 206 países, por esos 206 comités olímpicos nacionales, no es así. No son los 206 los que se sientan en la asamblea del COI para tomar las decisiones, sino que son los que se denominan los miembros del Comité Olímpico Internacional, que en total son 15 personas, que son los que toman todas esas decisiones en las sesiones del COI. Esos 115 miembros están agrupados en varias categorías. La primera, los denominados miembros individuales, que son 70, que pertenecen a 70 países distintos. Luego hay 15 miembros que representan a las federaciones internacionales, es decir, de esas 35 federaciones internacionales, 15 de esos presidentes hacen parte del Comité Olímpico Internacional. Otros 15 miembros representan a los comités olímpicos nacionales, es decir, de esos 206 comités, 15 hacen parte del Comité Olímpico Internacional. Y finalmente, para completar los 115, 15 más que son, son atletas, bien sean activos o recién retirados. Y es de anotar que en este momento ya la participación de mujeres dentro del Comité Olímpico Internacional ha avanzado sustancialmente gracias a esa Agenda Olímpica 2020 a la que me refería, y de prácticamente tener una presencia muy bajita de menos del 5%, hoy en día ya supera el 33% las mujeres dentro del movimiento olímpico. Tristemente, esto no se ve reflejado ni en las federaciones internacionales, donde solo de las 35 federaciones hay una mujer presidenta, que es de la Federación de Triatlón, Marisol Casado de España, y tampoco se ve reflejado en los comités olímpicos nacionales, donde de los 206 no hay más de 10 cuyas presidentas sean mujeres. Nosotros en este momento, de esos 70 miembros individuales, hay un miembro en Colombia, que es el doctor Luis Alberto Moreno, que ustedes conocen, que fuera hasta el año pasado el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es miembro COI en Colombia. Y digo miembro COI en Colombia porque los miembros COI representan al movimiento olímpico en los países de origen y no representan a los países en el movimiento olímpico. O sea, él no es el representante de Colombia ante el movimiento olímpico, sino que es el representante del movimiento olímpico en Colombia. Bueno, estoy llegando al límite de tiempo, entonces rápidamente los deportes del programa de verano, que ya ustedes los conocen. Estos son los pictogramas que se han hecho famosos. Estos son los del programa de invierno de Beijing del año entrante. El movimiento olímpico obtiene sus ingresos principalmente de dos fuentes. Inicialmente, de los derechos de la venta de televisión y otras plataformas, por lo cual recauda recursos millonarios, pero adicionalmente de una serie de patrocinadores que integran el denominado programa TOP o The Olympic Partners, que son los 13 que aquí aparecen. Bien, voy a acelerar porque creo que estoy llegando al límite de tiempo. Entonces, Colombia en los Juegos Olímpicos, la participación de Colombia se inicia en 1932 con el viaje de Jorge Perry Villate, quien participa por primera vez y por cuenta de él prácticamente, como quiera que no se había constituido todavía el Comité Olímpico Colombiano, participa en el maratón y aparece, aunque no terminó la carrera, aparece registrado en el lugar número 23 en la historia de los Juegos Olímpicos. La primera medalla la obtiene Helmut Bellingrod en 1972 en tiro con pistola, y la primera medalla de oro la obtiene María Isabel Urrutia
en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, faltó un 0 ahí en levantamiento de pesas. El comité se crea, el Comité Olímpico Colombiano se crea en 1936, sin embargo es tan solo hasta 1948 cuando es avalado, digamos, por el Comité Olímpico Internacional. En los Juegos Olímpicos anteriores de Río de Janeiro, Colombia tuvo una delegación de 147 atletas y desafortunadamente para estos Juegos ese número bajó a 70, obviamente porque no clasificaron deportes de conjunto. Mariana Pajón es la máxima medallista con 2 medallas de oro. En la historia de los Juegos Olímpicos hemos obtenido 30 medallas en total. Nótese cómo en los primeros 80 años de historia obtuvimos 12 medallas y en los últimos 8 años obtuvimos 18 medallas, 9 en los Juegos Olímpicos de Londres y 9 en los Juegos Olímpicos de Río. Veremos cómo nos va ahora en Tokio, pero la idea es estar por ese mismo número. Bien, entonces, como decía, no sabemos cómo nos va a ir en Tokio. Hay muchas incertidumbres en general con todos los atletas participando en los Juegos. No sabemos en qué condiciones de preparación llegan, no sabemos en qué condiciones físicas y en qué condición mental llegan y por lo tanto pues no sabemos cómo va a ser el desempeño. De hecho, pues ya se han empezado a dar algunas sorpresas en los Juegos. La primera de ellas, por ejemplo, el equipo femenino de fútbol de los Estados Unidos, prácticamente invencible, cayó por 3-0 contra Suecia en la primera fecha y esto obedece pues a esa falta de concentración mental, según le atribuían. Por lo tanto, es muy difícil predecir pues, cómo va a ser el desempeño de los atletas en estos Juegos atípicos. Y entrando ya, para terminar rápidamente, en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿por qué se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio? Es la primera pregunta que hay que contestar, porque muchas personas se oponen a la realización de los Juegos, les parece insensato. Hubo manifestaciones ayer en la inauguración, pero realmente los Juegos había que hacer todos los esfuerzos posibles para que se realizaran justamente por los atletas, porque estos atletas llevan 5 años preparándose justamente para competir con una serie de sacrificios que implica, ustedes que son deportistas sabrán todos los sacrificios que hay para prepararse para un evento de esta naturaleza, sumado todo esto a las presiones adicionales de este último año de pandemia, luego había que hacer hasta el último esfuerzo para que pudieran cumplir su sueño olímpico. De no hacerlo así, para muchos, pues hubiera terminado su historia. En el caso nuestro, por ejemplo, Katherine Ibargüen quizá ya no tenga otros Juegos Olímpicos para participar, pero sobre todo para otros deportistas, si no se hubiesen realizado estos Juegos, hubieran pasado 8 años entre los Juegos de Río y los Juegos de París, y en algunas modalidades deportivas como la gimnasia, pues 8 años es prácticamente más que la vida útil de un deportista. Entonces, por eso era importante que se realizaran los Juegos, principalmente por los atletas. Desde luego, hay que reconocer que también hay una serie de intereses comerciales, eso no se puede negar, y había mucha presión para que se realizara. Eso tampoco lo podemos negar. Entre lo que vamos a ver en estos Juegos Olímpicos de Tokio, vamos a tener muchas novedades con respecto a versiones anteriores. Lo primero es que hay nuevas disciplinas deportivas. Y esto es justamente a raíz de las modificaciones de esa Agenda 2020, cuyo propósito era hacer los Juegos más juveniles y más urbanos. Entonces, en ese orden de ideas, se le da la posibilidad a cada ciudad sede de los Juegos para que proponga unas disciplinas deportivas. En el caso de Tokio, esas 5 modalidades, disciplinas deportivas, son el béisbol y el softball, el karate, el monopatín, la escalada de roca y el surfing, que a diferencia de los que en otra época eran considerados deportes de exhibición en los Juegos Olímpicos, esta vez sí otorgan medallas para la tabla de medallería. Aparecen también en estos Juegos 2 disciplinas muy interesantes que tienen que ver con los deportes urbanos. Esto ya como parte definitiva del programa olímpico. Los 5 anteriores no necesariamente van a estar en los siguientes Juegos, pero el básquetbol 3x3 y el BMX Freestyle ya quedaron incorporados oficialmente al programa de los Juegos Olímpicos de aquí en adelante. Estos Juegos Olímpicos de Tokio entregarán 339 medallas de oro,
el mayor número entregado en la historia de todos los Juegos Olímpicos. 33 medallas más que en los Juegos Olímpicos de Río, y tendrá la mayor participación de la historia también con 11.090 atletas. Esto ya se limitó a partir de París, donde el máximo número de atletas es de 10.500 y el máximo número de pruebas o eventos es de 320. Y algo bien interesante que vamos a ver en estos Juegos Olímpicos son las pruebas mixtas, especialmente dos muy interesantes: la prueba de 4x400 en atletismo y la prueba de 4x100 en natación, al igual que una que me parece muy interesante, que es en triatlón también, una de relevos. Bueno, otra cosa bien interesante que vimos ayer en la inauguración fue el equipo de refugiados, el equipo olímpico de refugiados, que ya había aparecido con mucho éxito y enviando un mensaje muy poderoso al mundo. Había aparecido en Río con 10 atletas y ayer apareció nuevamente con 29 atletas, representando a 11 países del mundo, 10 disciplinas deportivas, entre ellos un atleta venezolano. Algo que vimos ayer también fue el cambio en el juramento que tanto los atletas como los jueces y los entrenadores hacen en la ceremonia de inauguración. Este juramento nunca se había modificado y fue resultado de las consultas que se hicieron entre los mismos atletas. Entonces vemos en rojo lo que se le cambió y vemos que simplemente se incluyen una serie de valores. Estamos hablando ahora de inclusión, de igualdad, de juntos, de solidaridad, de no discriminación, por la gloria del deporte, solidaridad, en fin. Entonces son modificaciones que han aparecido en estos Juegos Olímpicos. Los de Tokio serán los Juegos más sostenibles de la historia. Las medallas, por ejemplo, han sido elaboradas de metales obtenidos de 80 toneladas de teléfonos celulares y electrodomésticos que donaron los japoneses. Los podios de premiación están hechos de botellas de champú de Procter & Gamble, que después serán recicladas nuevamente. En la Villa Olímpica, la plaza donde reposan los atletas, fue construida con maderas de fuentes reciclables, sostenibles, enviadas desde todos los rincones de Japón. Esto se armó la villa ahí y después estas maderas regresarán a sus respectivas localidades, donde serán reutilizadas en mobiliario urbano. Desde luego los carros son eléctricos con 0 emisiones de gases y, como habrán podido observar ustedes, las camas de los atletas son construidas de cartón reciclado. Bueno, creo que voy a dejar aquí para abrir más bien un espacio para el diálogo. Desde luego sabemos pues que están siendo los primeros Juegos de la historia sin público en los escenarios, lo cual representa un desafío, pero igualmente representa una cantidad de oportunidades. Entonces, me alargué un poco, presento disculpas y entonces les propongo que, si quieren, entremos en un diálogo. No, muy interesante, señor Villegas, muy interesante toda esta información que nos ha aportado sobre estas justas deportivas. Y aquí precisamente ya tenemos algunas preguntas. Dice Liliana Chaya: doctor Villegas, buenas tardes. Me gustaría que nos explicara cómo funciona el mecanismo para determinar cuál ciudad va a ser la sede de los Juegos Olímpicos. ¿Qué criterios se tienen en cuenta? Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante porque esto cambió totalmente. Esto cambió justamente con la Agenda Olímpica 2020 y hasta ese momento simplemente las ciudades competían por la sede de los Juegos y generalmente había 4 o 5 ciudades compitiendo para tener el honor de realizar los Juegos. Desde hace unos años se empezó a notar, a partir de movimientos ciudadanos, de mayor participación de los ciudadanos en las decisiones, que las ciudades empezaron a retirar sus postulaciones a ser candidatas a organizar los Juegos Olímpicos. Hubo varios casos emblemáticos, como por ejemplo Boston, que ya había sido postulado por el Comité Olímpico de los Estados Unidos justamente para los Juegos del 2016,
hubo una consulta popular y echaron para atrás la decisión. Entonces, estos movimientos ciudadanos empezaron y el movimiento olímpico se dio cuenta que cada vez iba a haber menos ciudades interesadas en postularse para los Juegos Olímpicos. Obviamente, las condiciones para celebrar los Juegos Olímpicos pues eran demasiado estrictas, podemos decirlo, para esas ciudades que aspiraban. Básicamente, ellos tenían que poner todo, el Comité Olímpico Internacional ponía las condiciones y tenían que someterse a todas las condiciones. Pero justamente a partir de la Agenda Olímpica 2020, se da cuenta el Comité Olímpico Internacional que se va a quedar sin ciudades candidatas, entonces cambia totalmente el proceso de selección de las ciudades, ¿cierto? Entonces se abre una fase de invitación inicial donde ciudades que aspiren a ser sede de los Juegos empiezan a hacer un recorrido conjunto con el Comité Olímpico Internacional, empiezan a evaluar si el plan de acción de esa ciudad a mediano plazo, por ejemplo, se articula con los objetivos del movimiento olímpico. Y si esto es así, pues empiezan a trabajar juntos para conjuntamente desarrollar una candidatura. Se le daba mucho énfasis, por ejemplo, a la sostenibilidad. Entonces, anteriormente se le exigía a las ciudades que construyeran una cantidad de escenarios deportivos, sin que necesariamente esos deportes o esas disciplinas deportivas estuvieran desarrolladas en esas ciudades o en esos países. Y resultado de eso, pues tenemos cantidades de elefantes blancos, como lo decimos, en varias sedes de los Juegos Olímpicos porque prácticamente quedaban sin uso. Todo esto cambió. Ahora se utilizan escenarios desmontables, escenarios temporales. El Comité Olímpico aporta mucho más dinero para la organización. Para estos Juegos de Tokio, el Comité Olímpico Internacional aportó 1.700 millones de dólares para la realización de los Juegos, de tal manera que cada vez esas condiciones son menos estrictas y por lo tanto se hacen más atractivas para una serie de ciudades no tan grandes, sino medianas. El caso de Brisbane en Australia, que como dije se le asignó la sede de los Juegos Olímpicos del 32, es una ciudad de tamaño mediano y que básicamente pues duró 2 años trabajando de la mano con el Comité Olímpico para articular esta candidatura y fue así como fue adjudicada sin que hubiera otra ciudad candidata en este momento. Gracias. Buenas tardes, doctor Villegas. Mil gracias por esta excelente e interesante charla. Pregunta Fernando Valdés. ¿Cuáles son los criterios para incluir un deporte como olímpico? Y lo otro es, ¿cómo se ve el futuro para disciplinas en las cuales Colombia sería potencia como el patinaje? Gracias. Fernando, es una excelente pregunta y es una pregunta recurrente. La mala noticia es que en mi concepto creo que no veremos al patinaje en los próximos o próximamente en los Juegos Olímpicos por varias razones. Primero, hay que explicar, digamos, cómo es el mecanismo. El número de federaciones internacionales, como dijimos, está limitado a 28 para el programa de los Juegos de Verano. Y eso quiere decir que para que una disciplina deportiva salga del programa, para que una disciplina entre al programa de los Juegos Olímpicos, primero tiene que salir una, ¿cierto? Recordemos cómo el béisbol y el softball, a pesar de que aparecieron ahora en Tokio como por decisión de la ciudad sede, ya habían salido de los Juegos Olímpicos. La última vez que aparecieron fue en Londres en el 2012. Ahí salieron esos dos deportes. Y para el 2016 aparecen dos que los reemplazan, que es justamente el golf, que vuelve a los Juegos Olímpicos después de muchos años, y el rugby 7, para volver a los 28 deportes. Entonces, para que el patinaje ingrese, primero pues tendría que salir alguno de los 28 deportes que en este momento está. Ahora, con lo que estamos viendo ahora,
una modalidad del patinaje que es el monopatín, pues estará presente en estos Juegos de Tokio y va a estar presente también en París. Pero otros motivos que impedirían, en mi concepto, que el patinaje llegara a los Juegos Olímpicos, el más importante de todos, es que no es un deporte universal. ¿Qué quiere decir eso? Que para que un deporte entre el programa de los Juegos Olímpicos tiene que practicarse por lo menos en 125 países en la modalidad masculina y por lo menos en 75 países en la modalidad femenina. Y eso no sucede con el patinaje. El hecho de que Colombia sea el dominador absoluto de los campeonatos mundiales de patinaje, pues lejos de ser una buena noticia para nosotros es una mala noticia. No hay ninguna posibilidad de que un deporte que sea dominado a tal punto por un solo país, pues no tiene ningún atractivo para los demás países. Recordemos que quienes tienen que votar la inclusión de un nuevo deporte en el programa son esos 115 miembros del COI, de los cuales solo hay uno de Colombia que en ese caso ni siquiera podría votar. Entonces, es muy difícil. Adicionalmente, el patinaje, digamos, no tiene unos patrocinadores muy fuertes, que esto también cuenta a la hora de ser incluido en el programa de los Juegos Olímpicos. Y finalmente, otra razón es que es un deporte un poco difícil de juzgar, ¿cierto? Porque a veces inclusive se presta para que entre miembros de un mismo equipo descalifiquen a través de un foul que es muy difícil de detectar a un rival de otro equipo. Entonces, cuando el juzgamiento es tan difícil, eso atenta un poco contra la posibilidad de que sea incluido en el programa de los Juegos. Ahora, en la eventualidad de que algún día llegase, porque ha cumplido con todas las condiciones, pues no crean que vamos a ver 20 pruebas como lo vemos en un mundial y que Colombia va a ganar 20 medallas de oro. No, máximo serían 3 eventos y bueno, pero repito, yo veo muy difícil que en los próximos años el patinaje pueda llegar. Pero es una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Bueno, quiero preguntarle a alguien si quieren abrir su micrófono de pronto para hacer alguna pregunta al señor Villegas. Buenas tardes, doña Mónica. Soy Liliana Chaya, ¿cómo está? Hola Liliana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Yo quería preguntarle al doctor Villegas si el hecho de que el estadio ayer en Tokio haya estado tan desocupado en comparación con otros tiempos tiene un impacto económico en la ciudad de Tokio y también para toda la logística de cómo funcionan los Juegos Olímpicos. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Es una excelente pregunta. Y la respuesta sería, no tiene demasiado impacto. Digamos que la boletería, los ingresos del movimiento olímpico y del comité organizador por boletería no son tan altos considerando las cifras tan astronómicas que se manejan. Estamos hablando de que los derechos de televisión, pues para unos Juegos Olímpicos pueden estar del orden de los 3.000 o 4.000 millones de dólares, ¿cierto? Wow. Entonces, en ese orden de magnitudes, los ingresos provenientes de la venta de boletas, pues no están a ese mismo nivel, ni tampoco al nivel de los ingresos producto de los aportes de los patrocinadores. Naturalmente, pues que sí es una cifra, digamos, considerable, pero pues yo diría que no impacta a tal punto que, digamos, vayan a generar pérdidas los Juegos Olímpicos. Listo, yo tendría una pregunta, señor Villegas, si es usted ha trabajado en el Ministerio del Deporte, ha sido asesor, y uno ve que si hay una, digamos, una relación directa entre a mayor apoyo, digamos, económico para los deportes, pues vemos cómo esto se refleja en la medallería. ¿Cómo ve usted el ambiente, digamos, político también en continuar apoyando muchísimo más el deporte en el país? ¿Cómo analiza usted eso desde su conocimiento? Sí, eso es una pregunta bien interesante, Mónica, y que también la podemos trasladar a lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. En mi concepto, uno de los fenómenos que vamos a ver aquí es que la brecha
entre los países más poderosos o con más recursos y los países con menos recursos, se va a ampliar aún más esa brecha, ¿cierto? Porque las condiciones de preparación para estos juegos pues no fueron las mismas para todos y por lo tanto eso se va a ver reflejado, creo yo, en los resultados. Y eso mismo se vive a nivel local, pues siempre hay unos deportes que son que tienen mayor trayectoria, que son más poderosos, y hay que reconocerlo también, unos deportes que están mejor gestionados o mejor organizados, y por lo tanto, pues siempre primarán sobre los otros, pero creo que eso es un motivo de preocupación ver cómo esa brecha entre más poderosos y menos poderosos tiende, antes que disminuir, tiende a ampliarse en esta coyuntura por efecto de la pandemia y de lo que estamos viviendo. Así es, doctor Villegas. Bueno, no sé si Mónica, sí. quisiera hacer un comentario. ¿Don Octavio? Sí, el Don mismo. Octavio, ¿cómo está? Don Octavio es deportista, él es nadador y me encanta que esté aquí don Octavio como siempre participando de estas charlas. Gracias, Mónica. Aunque el comentario que voy a hacer no tiene tanto que ver con deporte, sino sobre un hecho que me llamó la atención. El Japón moderno ha vivido como sociedad muy orgulloso de ser uniforme cultural y étnicamente. No en el pasado, porque es producto de muchas migraciones, pero en el Japón moderno sí. Y entonces vemos una tenista que enciende el fuego olímpico, que es hija de japonesa y de un padre haitiano, yo no sé de dónde. Entonces, que una sociedad tan tradicional en ese aspecto acepte que lo representen ya ciudadanos que son mitad japoneses y mitad de otra etnia. ¿No? Me parece muy interesante ese hecho. Octavio, muchas gracias por ese comentario y eso me da pie para hacer otro en esa misma línea. Recuerden que hace unos meses el director de los Juegos fue destituido prácticamente en forma fulminante como resultado de unos comentarios sexistas que hizo, en el sentido de que las reuniones en las cuales participaban mujeres eran unas reuniones que se dilataban mucho más porque en teoría no tenían la capacidad de síntesis. En fin, hizo una serie de comentarios en esa línea, lo cual originó la destitución fulminante y en reemplazo fue nombrada una señora ex atleta olímpica, lo cual también, como ella lo dijo, o como se refirió ayer en su discurso en la ceremonia de inauguración, pues para el Japón, para esa ciudad para ese país tan tradicional, pues estos Juegos Olímpicos han traído unos cambios culturales muy importantes, como el que refería Octavio y el que yo les comento, sí. Ok, gracias. Bueno, mire esta pregunta tan interesante de Adriana Terraza y es cómo se maneja el cambio de sexo en el deporte olímpico. Qué interesante esa pregunta, porque bueno, ahí en una de las diapositivas que tenía, que pasé muy rápidamente, entre las cosas que vamos a ver en estos Juegos Olímpicos va a ser la participación de la primera atleta transgénero. Justamente una atleta de Nueva Zelanda, Laurel Howard, una levantadora de pesas de 43 años, por primera vez va a participar en la categoría femenina. Howard hasta el año 2012 participaba en los eventos masculinos y en ese año se realizó el cambio de sexo y hoy cumpliendo con todos los requisitos, porque en algún momento el Comité Olímpico Internacional había reglamentado que para los atletas transgénero pues tenía que transcurrir en un determinado tiempo y tenían que dar unos niveles de testosterona que estuvieran en algunos rangos. Bueno, es un tema demasiado técnico. Esta atleta pues cumplió con todos esos requisitos y por lo tanto fue inscrita y pues va a participar en estos Juegos. Y como cosa curiosa, pues esta noticia
ha sido prácticamente en la semana previa de la iniciación de los Juegos la noticia más importante en las ruedas de prensa en las que ha participado inclusive el presidente del Comité Olímpico Internacional. Una gran cantidad de preguntas han estado enfocados hacia la participación de esta atleta, lo cual también nos da varias lecturas para que, pues, como sociedad pensemos que son todas estas cosas que están sucediendo. El movimiento olímpico ha demostrado en los últimos años que tiene la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio y ha entendido que si no habla el mismo lenguaje de los jóvenes, de las nuevas generaciones, pues está condenado a desaparecer. Y en ese sentido ha reaccionado muy rápidamente y estamos viendo unos cambios que hace unos años eran absolutamente impensables. Por eso decía yo que el presidente actual, Thomas Bach, va a pasar a la historia como uno de los mayores reformadores del movimiento olímpico, porque todos estos cambios a los que he referido se han dado muy rápidamente en los últimos años. Entonces sí, será algo que vamos a ver, todos los ojos estarán centrados en Laurel Hubbard a ver cómo le va en su prueba de más de 87 kilos de levantamiento de pesas. Bueno, no sé si alguien tenga... Buena tarde, una pregunta. Y adelante. No sé qué opina que en París va a estar el breaking, algo que se ha visto siempre como el baile, como integrado con la música, y por ejemplo deportes tan tradicionales como el patinaje no los han incluido ahí en los Olímpicos. Muchas gracias por la pregunta. No me percaté quién formuló la pregunta, pero sí, es muy interesante porque justamente el breakdance va a aparecer en los Juegos de París como una de esas disciplinas deportivas que propone la ciudad sede. Entonces, como decía, en su momento Tokio propuso 5 disciplinas: el béisbol, el softball, el karate, el surfing, la escalada de roca, y se las aceptaron. Entonces, dentro de los que propuso París, justamente para hacer los Juegos también más atractivos, esta es otra de las medidas que conecta con lo que hablábamos ahora de la sede de los Juegos. Entonces, como un incentivo para que las ciudades postulen como candidatas, pues les dan la posibilidad de escoger unos deportes autóctonos o unos deportes más practicados en esos países. Entonces, entre lo que París propuso el breakdance. Supongo que es muy popular en Francia y por eso lo han incluido. Y volvemos al cuento con el patinaje. Pues obviamente, si no lo propusieron es porque no está desarrollado en Francia y no hay interés, digamos, por el patinaje. Gracias. ¿Alguna otra inquietud para el doctor Villegas? Bueno. Sí, doña Mónica, yo quisiera saber si es obligatorio dentro del comité que organiza los Juegos Olímpicos que cada vez que una ciudad se postule, de una vez presente quién va a ser su mascota, cuál va a ser como la logística, qué escenarios deportivos tienen, cómo hacen para definir si los escenarios deportivos que tienen ahorita sí se ajustan a los criterios que pide la organización de los Juegos Olímpicos. Eso me interesa, gracias. Sí, muy interesante pregunta, Liliana. Claro, digamos en la propuesta que presenta la ciudad candidata, pues tiene que especificar con todo detalle cuáles van a ser los escenarios que va a utilizar. Obviamente con la nueva modalidad pues le da muchos más puntos en la medida en que los escenarios ya estén construidos. Inclusive la Agenda Olímpica 2020 da la posibilidad de que los Juegos se puedan realizar en más de una ciudad, que históricamente, como sabemos, los Juegos Olímpicos se le otorgan a ciudades. Por eso hablamos de los Juegos de Río, de Londres, a diferencia del Campeonato Mundial de Fútbol, por ejemplo, que se le otorga a países. Entonces hablamos del Mundial de Fútbol de Brasil, de Sudáfrica, en fin.
Entonces, tradicionalmente se le otorgaban a una sola ciudad. Sin embargo, justamente para facilitar el tema, pues se abre la posibilidad de que otras ciudades alternas dentro del mismo país o inclusive países vecinos puedan tener algunas de las pruebas de los juegos. Entonces, por ejemplo, si el canotaje no está desarrollado en una ciudad que se va a postular para los juegos, pero en el país vecino sí está desarrollado, perfectamente se puede proponer que el canotaje se desarrolle en ese otro país. Entonces, cuando se presenta la propuesta, con todo detalle, se tienen que presentar los escenarios deportivos. Eso sí está clarísimo. Se tiene que presentar el sistema de transporte que se va a adoptar en la mayoría de las ciudades, porque es que esto también hay que decirlo. Hay ciudades, como es el caso emblemático de Barcelona, que se transformaron a partir de unos Juegos Olímpicos, ¿cierto? Entonces, el mismo Río de Janeiro realizó unas obras de infraestructura que sin Juegos Olímpicos jamás hubiera podido o se hubiera demorado muchísimos años. O sea, el poder conectar a Río de Janeiro con Barra de Tijuca por un sistema de metro, pues eso se logró gracias a los Juegos Olímpicos. De otra manera, muy difícilmente se hubiera logrado. Entonces, sí, en ese proceso las ciudades tienen que especificar claramente cuáles van a ser los escenarios. Ahora, otros temas como la mascota, por ejemplo, eso ya es un tema más de tipo comercial, de merchandising, que se va desarrollando dentro de ese periodo previo a los juegos. Hoy en día, como lo decía, se están adjudicando ciudades con 11 años de anticipación. Anteriormente se hacía con 7, pero ese tipo de cosas empiezan prácticamente desde la terminación de los juegos, de la versión anterior de los juegos. Es decir, que la mascota y todo esto empieza a aparecer en los 3 años previos a los Juegos Olímpicos. Lo mismo el diseño de las medallas y bueno, todas estas cosas que son particulares a cada ciudad sede. Así es. Bueno, doctor Villegas, yo pienso que hemos abordado todas las temáticas alrededor de este apasionante tema de los Juegos Olímpicos. Desde acá, pues enviándole a usted toda la energía, enviándole todo el agradecimiento y por favor también que todos nos unamos para que a nuestros deportistas les vaya muy bien. Esperamos que puedan brillar porque se preparan pues tantos años para estas justas, ¿no? Claro que sí, Mónica, muchas gracias. Ya Rigo nos puso a hacer fuerza esta mañana. Lamentablemente ese embalaje estaba muy complicado y llegó por lo menos en el 8º lugar, lo cual le garantiza pues el diploma olímpico. Recordemos que en los Juegos Olímpicos hasta el 8º tienen distinción y bueno, por lo menos, claro que pues él ya había sido medallista de plata en Londres, pero un gran esfuerzo en una prueba sumamente complicada. Bueno, Sí, en taekwondo entonces, femenino también pasamos a la siguiente ronda, ¿no? qué bueno, sí, Sí. efectivamente. Bueno, Bueno, le entonces, agradezco. no, muy agradecido por la invitación y bueno, siempre a la orden para seguir, para conversar sobre este tema que tanto nos apasiona. Bueno, le agradecemos al doctor Carlos Eduardo Villegas y agradezco a todas las personas que se conectaron hoy en nuestros sábados de historia. Que esté muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, hasta luego.